Queridos hermanos, bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Hoy en el Evangelio vamos a escuchar a Jesús, que nos quiere pedir cuentas de lo que Él nos ha confiado, de lo que es su herencia, la vida de cada uno de nosotros, la vida de los demás. Pero en el Evangelio nos presenta que a quienes Jesús le ha confiado parte de su herencia, muchos se han sentido dueños de ella. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos dueños de nuestra propia vida, de la vida de los demás? Y el Señor quiere que nosotros seamos buenos administradores de lo que somos y de lo que Él nos confía. Así que yo quiero invitarte a que hoy, hermano, puedas reflexionar sobre la herencia que el Señor te ha confiado, que no es tuya, es del Señor. Y el Señor tiene todo el derecho para pedirle cuentas a sus trabajadores. Seas bienvenido a esta Eucaristía y no olvides celebrarla como si fuera la primera, la única o la última misa. Bienvenidos. Pequé, Dios mío, piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión esté siempre con todos ustedes. Mis queridos hermanos, hoy es un día para hacer lo posible de un sacrificio, de ayunar. Viernes en el que podemos frenar nuestro deseo de comer para ofrecerlo por la conversión de nuestras almas. Y para eso pidamos a Dios en esta Eucaristía: Señor, preparar nuestro día, nuestro corazón para un buen ayuno, y que de Él, Señor, pueda recibir la conversión, el arrepentimiento sincero de mis pecados. Quizás no es que estemos arrepentidos sinceramente de la falta, pero es con la intención de no volver a pecar, porque siempre nos arrepentimos, pero nos cuesta decirle no a la tentación. Vamos a decirle no a ese café que me tomo todas las mañanas. Vamos a decirle no a esa merienda que suelo comerme, al almuerzo, al desayuno, a una cena. Vamos a decirle que no a estas cosas para mostrarle al Señor que un corazón contrito y humillado no lo desprecie. Queridos hermanos, y para celebrar dignamente esta Santa Misa, pues reconozcamos nuestros pecados y sobre todo decirle al Señor: voy a hacer ayuno para que tengas piedad y me libres de esta tentación, de este pecado que hay en mi vida. Tú que viniste a visitar a tu pueblo con la paz, Señor, ten piedad. Tú que viniste a salvar lo que estaba perdido, Cristo, ten piedad. Tú que viniste a crear un mundo nuevo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que por la santa dedicación de la penitencia que nos purifica, lleguemos sinceramente convertidos a las próximas fiestas pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchamos muy atentos la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis. José era el hijo preferido de Israel, porque le había nacido siendo él ya viejo. Su padre mandó hacerle una túnica digna de un príncipe.
Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Un día los hermanos de José fueron a Siquén en busca de pastos para las ovejas de su padre. Israel dijo a José: tus hermanos deben estar con las ovejas en Siquén. Quiero que vayas a verlos. José se fue en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos y antes de que se acercara hicieron planes para matarlo. Se decían unos a otros: ahí viene el hombre de los sueños, matémoslo y echémoslo en una cisterna. Luego decimos que una fiera lo devoró y veremos en qué paran sus sueños. Oyó esto Rubén e intentando salvarle la vida dijo: no le quitemos la vida, no derramen sangre, échenlo en la cisterna, en este sitio despoblado, pero no atenten contra su vida. Lo decía para librarlo de sus manos y devolvérselo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, lo agarraron, le quitaron la túnica, su túnica de príncipe, y lo echaron en una cisterna vacía sin agua, y se sentaron a comer. Alzando la vista, vieron una caravana de ismaelitas que transportaban camellos goma, resina, sustancias aromáticas de Galaad a Egipto. Entonces Judá les propuso a sus hermanos: ¿qué sacamos con matar a nuestro hermano y después ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas, en vez de atentar contra su vida, que al fin y al cabo es hermano nuestro, de nuestra misma sangre. Ellos aceptaron. Pero en aquel momento pasaron por allí unos comerciantes de Madián y sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Y los ismaelitas se lo llevaron a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado un hombre a José, vendido como esclavo. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción y la palabra del Señor lo acreditó. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. El rey lo mandó a desatar. El rey de pueblos le abrió la prisión. Lo nombró administrador de su casa, señor de todas las posesiones. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Estando en Jerusalén, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen esta otra parábola. Una vez un patrón plantó una viña, la rodeó con una cerca, construyó el lagar para exprimir las uvas y levantó la torre del guardián. Luego la arrendó a unos que la cultivaran y se fue. Cuando llegó el tiempo de recoger las uvas, envió a sus criados a donde los cultivadores para cobrarles la parte que les correspondía. Pero los cultivadores agarraron a los criados y apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Todavía envió a otros criados, más numerosos que los primeros, pero los trataron de igual manera. Finalmente, les envió a su hijo, pensando que por tratarse de su hijo lo respetarían. Pero los cultivadores, al ver al hijo, dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia.
Y efectivamente lo agarraron, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora pregunto, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con sus cultivadores? Ellos respondieron, pues les dará una mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros cultivadores que le entreguen puntualmente la parte de la cosecha que le corresponde. Jesús entonces les dijo, ¿no han leído nunca lo que está en las Escrituras? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Por eso les digo, Dios les va a quitar su reino para confiárselo a un pueblo que produzca frutos. Al oír sus parábolas, los sumos sacerdotes y los fariseos se dieron cuenta de que se refería a ellos y trataron de apoderarse de él, pero tuvieron miedo a la multitud que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, revístenos de la modestia que solo tu calidez puede brindarnos. Que ante la escucha de la palabra de vida podamos dar los frutos que el Señor espera de nosotros y que nuestros hermanos necesitan. Ayúdanos a vencer la soberbia de creer que estamos completos y corremos el velo de nuestras arrogancias para que hoy sintamos más necesidad de ti. Amén. Seguramente, queridos hermanos, hemos prestado mucha atención tanto en la primera lectura como en el Evangelio e incluso en el Salmo responsorial, que ambos hacen una referencia similar al tema del día de hoy. En el Evangelio hemos escuchado cómo Jesús le habla a los sumos sacerdotes, a los ancianos del pueblo, con una parábola. Y con esta parábola quiere demostrarles Jesús cuánto interés tienen por entregar o por matar al Hijo de Dios. Y escuchamos entonces en este Evangelio y en la primera lectura cómo muchas veces nuestra arrogancia, nuestra soberbia, nuestro egoísmo y nuestra envidia hace que nosotros muchas veces, o el ser humano, no se alegre por el éxito de un hermano de nosotros. Y por eso vemos a Jesús que le habla directamente a los sumos sacerdotes, a los ancianos del pueblo, quienes son o deben ser los primeros en creer en el Hijo de Dios. Y resulta que, pues, el gran pecado que los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo llevan en su vida es la arrogancia. Ni siquiera es, por una parte sí es el desprecio del Hijo de Dios, el rechazo del Hijo de Dios, pero por otro es ya el rechazo que ellos están teniendo de quienes son los pobres, los humildes, los sencillos, los predilectos del Señor. De modo que cuando escuchamos nosotros en este Evangelio, pues notamos que Jesús pareciera, o Dios, que tuviera una preferencia por los demás. Y vemos entonces que en la primera lectura, el hijo preferido de Israel había nacido siendo ya viejo, y por eso Israel tenía una atención muy particular en este hijo menor. Y los demás hermanos sintieron lo que, vuelvo y repito, el ser humano muchas veces siente en la sociedad: el egoísmo, el rechazo, la envidia. Y por eso hay que hacer algo para que nuestro Padre deje de tener el privilegio que tiene. Y entonces por eso escuchamos en la primera lectura cómo se hacen planes para destruir
al hombre que es preferido por Israel, al hombre que es preferido por Dios. ¿Y por qué es preferido por Dios? No solamente es preferido porque es el menor y es un milagro, es una bendición de Dios, sino porque seguramente se merece, ¿verdad?, el prestigio, se merece el cariño del Padre porque seguramente tiene un buen comportamiento. Seguramente pensamos en cómo dentro de nuestras propias familias, muchas veces la madre y el padre tienen preferencias por el hijo que es arrogante, por el hijo que es el más desordenado, por aquel hijo que lleva una vida en vicios. Y seguramente nos preguntamos, ¿por qué la madre es así? Y veamos que muchas veces esas circunstancias, hermanos, vienen desde el anhelo que una madre tiene porque su hijo cambie. Y por eso su madre tiene una mayor predilección, preferencia por ese hijo que está rebelde. Pero eso no es tanto el caso. El caso es, queridos hermanos, ver muchas veces la actitud que los demás, que los que están alrededor ven cuando el padre o la madre o Dios tiene preferencias por alguien específico. ¿Y cuál es la invitación del Señor? Por eso ahora vemos en el Evangelio, que en el Evangelio, pues Jesús hace una referencia a lo que nos dice la primera lectura. Comenta una parábola y les está hablando que a los que tienen poder, los que tienen dominio, son aquellos quienes están rechazando las cosas de Dios. ¿Y qué nos invita entonces el Señor? Que una auténtica escucha de la palabra de Dios da como fruto la capacidad de reconocer que el Señor es el auténtico y único dueño de los dones del reino de Dios. En la parábola vemos cómo aquel hombre le confía a unos viñadores y le confía para que le administren y para que luego entreguen cuentas. Es decir, ellos no son dueños. El dueño hace lo que quiere con sus tierras, pero aquellos se creyeron dueños de lo que aquel rey les había confiado. Y fíjese, queridos hermanos, que estas actitudes que vemos en el Evangelio de los hermanos para con su hermano preferido, muchas veces llegamos a caer en esas circunstancias, en creernos dueños de lo que es de Dios. Y por eso queremos hacer lo que se nos viene en gana. Y por eso el Señor lo que nos dice en el Evangelio es que pues pone de frente el peligro que podemos tener cuando nos creemos dueños de lo que es de Dios. Y por eso podemos caer en el peligro de suponer que la falsa piedad que se apropia y desplaza a Dios de su viña nos puede convertir entonces en jueces y señores de la vida de los demás. Miren ustedes, los sumos sacerdotes, los fariseos, los escribas, en los tiempos de Jesús, se creían jueces, dueños de la vida de cualquiera. Y se creyeron dueños de la vida nada más y nada menos que del Hijo de Dios, de la propiedad de Dios, del Hijo predilecto de Dios. Y por eso nosotros no estamos exentos de esto que vivieron los sacerdotes, los fariseos, los escribas, por quizás a lo mejor celebrar la misa, rezar todos los días. Creemos que tenemos dones y no son dones sino son vicios, son pecados que nos hacen tener derecho para juzgar y para señalar a los demás e incluso para darle muerte a los demás. Y cuando me refiero a la muerte, es a la muerte cuando criticamos, cuando murmuramos, cuando caemos en ese pecado. Y entonces el Señor nos enseña que esa falsa piedad de los hermanos de José, que creen que vendiendo a su hermano van a pecar menos,
Cuántas cosas decimos, pero que no se dé cuenta el otro, para que el pecado no sea mayor. Igualito es pecado, hermanos. De modo que nosotros debemos entender que somos trabajadores de la viña del Señor. Una viña preparada, cuya misión es saber administrar. Por lo tanto, no somos sus propietarios. ¿Cuál es la viña? La viña es nuestra vida. La viña es la vida de los demás y de ella no somos propietarios, somos administradores. Y el Señor, cuando vea que nosotros hagamos, vuelvo y repito, lo que nos venga en gana con los demás, con nuestra propia vida, mire lo que dice entonces al final el Evangelio. Dice, ellos respondieron, dice Jesús, ¿qué hará con esos cultivadores? Les pregunta Jesús a los sacerdotes. Dice, pues les dará una mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros cultivadores. De modo que lo que el Señor te ha confiado, si has sido mal administrador, el Señor te lo va a quitar. Y sobre todo, nos puede dar muerte si hemos sido malos administradores. No nos queda de otra que reflexionar, que pensar qué tan buenos administradores hemos sido. Y seguramente nos damos cuenta de que no hemos sido buenos. Pero el Señor quiere que ahora en adelante, hoy, te tomes en serio la viña que Él te ha confiado, que la administres y que le digas al Señor, Señor, aquí está tu viña, aquí está lo que es tuyo. Señor, he producido y sí, me he beneficiado y te lo agradezco, pero aquí también está lo tuyo y todo lo mío es tuyo. Esa es una actitud de un buen viñador, de un buen administrador. No somos jueces de los demás. Nos gusta ser jueces de los demás, pero no ser jueces de nosotros mismos. Por eso, dejemos a Dios que sea Él el que haga justicia, el que sea el juez de la vida de los demás y también de la vida nuestra, porque muchas veces caemos en juicios contra nosotros mismos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre por la Iglesia, para que sea testimonio de amor, de diálogo y reconciliación ante el mundo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo Mario, Juan Alberto, su obispo auxiliar, y por todos los sacerdotes, para que seamos propagadores de la justicia divina del Señor y seamos buenos administradores de los dones que Él nos ha confiado, roguemos al Señor. Te pedimos, Señor, que mires con ojos de piedad y misericordia el sacrificio del ayuno que te ofrecemos. Haz que nuestro corazón sea dócil y se deje guiar, corregir por tu sabiduría, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre bueno, nuestras súplicas, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Bendice al mundo entero. Amén. Junto al altar de Dios ofrecemos pan y vino, que es el alimento que nos ayuda a reconocer lo bueno o lo mal que hemos administrado, los bienes del Señor. Aquí estamos, Señor, al frente de tu altar. Hoy queremos que tú nos digas cómo amar, que nos des de tu pan, tu cuerpo salvador, de ese vino que es la sangre que en la cruz tú derramaste, con el vino y con el pan. Nuestras vidas te ofrecemos y en ti creemos.
te vamos a dar todo lo que somos, sin tener reservas, pues con esta ofrenda queremos cambiar. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que esta oblación borre nuestros pecados y santifique el cuerpo y el alma de tus fieles para la celebración de las festividades pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien después de anunciar su propia muerte a los discípulos, les manifestó su gloria en el Monte Santo, para que constatara además, por el testimonio de la ley y los profetas, que era necesario pasar por la pasión para llegar a la gloria de la resurrección. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. A ti pues, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de la salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que convertidos a ti nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos por la efusión de tu Espíritu, santifica estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos. Dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos, Señor. Te pedimos perdón de nuestros pecados, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición y proclamando tu misericordia se la dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados. Sangre de Cristo, santifícanos. Sangre de Cristo, protégenos. Sangre de Cristo, sálvanos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo,
que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu, que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta, Juan Alberto, su obispo auxiliar, con los demás obispos y con todo tu pueblo, así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo. Reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, San José su esposo, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo custodia y guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Les invito, queridos hermanos, a repetir esta oración de comunión espiritual. Señor Jesús, tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Y allí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida, por la familia, el trabajo, la salud, lo que somos y tenemos. Damos gracias a Dios por esta Santa Misa que nos sana, nos salva, nos transforma sin darnos cuenta.
En silencio, demos gracias. Y decimos, gracias Señor, gracias. Gracias María, gracias. Y le cantamos a nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. Oremos. Al recibir, Señor, estos gloriosos misterios, queremos darte sentidas gracias, pues ya desde esta tierra nos permites participar de las realidades celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Bendice con tu bendición perpetua, Señor, a tus fieles, y haz que ellos acojan de tal manera el Evangelio de tu unigénito, que puedan de vida y felizmente desear y alcanzar la gloria que Él mostró a los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. Con la alegría de que el Señor es nuestra fuerza, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y llevadme a la patria celestial. Amparadme y llevadme a la patria celestial. Que Dios te bendiga.